El Papa está vivo. Y es que el Papa Francisco, después de varias semanas, casi 40 días estando ingresado, alternando, eso sí, buenas mañanas con noches de auténtica resaca, ha vuelto finalmente al Vaticano. Y no es que hayamos visto la luz, sino que, como ya sabéis, esto es un canal de divulgación de geología y hoy os vamos a contar dos curiosidades de la Iglesia con respecto a la ciencia que tanto amamos. Y aunque la primera es bastante obvia, os aseguro que con la segunda vais a flipar. Os vamos contando a continuación. Ante todo, que sepáis que la relación de la geología con la Iglesia viene de lejos. No tan lejos como esto que veis en la imagen, pero grandes geólogos que tenemos a lo largo de la historia eran muy creyentes. Pero de entre todos ellos solo existe uno que sea beato de verdad. Y es que Nicolás Steno, nacido en Dinamarca en el siglo XVII, se considera el padre de la geología. Por supuesto también tuvo aportaciones muy importantes en el campo de la medicina, pero con respecto a la geología, para que os hagáis una idea, demostró básicamente el origen biológico de los fósiles, introdujo los conceptos como estrato o sedimento, llegó a explicar el crecimiento de los cristales y formuló la que se considera como muchos la primera ley de la cristalografía, que os la leo textualmente, la ley de la constancia del ángulo diedro, pero sin duda alguna su aportación más significativa la hizo en el campo de la geología estratigráfica. Hasta el punto en el que se atribuye a Steno dos de los principios básicos de la geología, que son el principio de superposición de estratos y su horizontalidad. Como es muy obvio, el principio de horizontalidad nos viene a decir que básicamente todas las rocas, todos los segmentos de origen se forman de manera horizontal, mientras que de forma muy simple, en la ley de superposición de estratos nos dice que obviamente las capas que tenemos más abajo se han formado antes con respecto a las capas por encima de esta. Y aunque no son atribuibles completamente a Steno, también tenemos el principio de continuidad lateral y el principio de relación entre los diferentes estratos. Pero como podéis ver, básicamente dentro de la geología podemos decir que estableció tres disciplinas básicas, que son la paleontología, la cristalografía y la estratigrafía. Y aunque lo que os estoy contando parece que es de sentido común, por supuesto, en la época todas estas ideas fueron más que rechazadas. Y eso que hablamos de una persona que fue obispo y de hecho su propio padre fue pastor. Pero no fue hasta inicios del siglo XIX cuando el Papa Pío VII permitió, básicamente abrió las puertas, por decirlo, a la ciencia al resto de católicos y dio el reconocimiento que merecía precisamente a Nicolás Steno, aunque claro, para cuando eso este ya había muerto. Y otro reconocimiento muy importante que tiene por parte de la Iglesia llegó precisamente con el último Papa que murió en el cargo. Estamos hablando del Papa Juan Pablo II, que beatificó de forma oficial a Nicolás Steno en el año 1988 y está en proceso de canonización desde el año 2011. Es decir, que se le va a convertir en santo. Y es que además Nicolás Steno está declarado como el santo patrón de los científicos. Y veis aquí, de hecho, este podría ser su escudo, vamos a decir, su escudo de armas. Como decía, Nicolás Steno es el primer científico moderno en ser beatificado, el único geólogo, porque hay otros científicos como una química, varios genetistas y médicos, y otros científicos que, como no, eran muchos sacerdotes, clérigos y demás, ya que eran precisamente los que podían practicar y estudiar la ciencia. Y ahora, para la siguiente curiosidad, la segunda, como os decía, que sé que os va a encantar, porque es el momento de hablar de hostias, precisamente. Y es que os vamos a hablar de un rito que lleva muchos siglos en vigor. Y es que, para abrir la puerta santa de la Basílica de San Pedro, durante el inicio del jubileo, que por cierto, son los años santos, aquí tenéis precisamente el de este 2025 que justo coincide así, porque los años santos son cada 25 años, pues es que antes de poder acceder y abrir a mano, eso sí, esta santa puerta, antes hay que proceder a demoler esta puerta de cemento que la protege. Y sí, se tiene que utilizar alguna herramienta para romper la puerta, como no, golpeándola en una parte, en este cuadradito que veis por aquí, para que se pueda abrir. O esto es al menos lo que indicaba el rito original cuando se empezó a crear y a aplicar a finales del siglo XV. Pero, ¿por qué no utilizar una herramienta todo guapa que nos sirva para romper o partir rocas? Pues quien redefinió bastante este rito y lo empezó a aplicar de esta manera fue precisamente el Papa Alejandro VI, que muchos conoceréis mejor como Ricardo Borgia, el tercer Papa español, y además uno de los más polémicos de la historia, hasta el punto de que se utilizó como villano y enemigo final de la famosa saga Assassin's Creed durante la aventura con nuestro querido Ezio Auditore da Firenze, durante Assassin's Creed 2, hasta el punto de que en el final luchábamos contra él en la propia Basílica de San Pedro, en una zona donde se bajaba precisamente hacia una especie de foso y ahí teníamos que asesinarlo, aunque finalmente no lo conseguíamos, porque de hecho Ricardo de Borgia, Alejandro VI, murió por causas naturales después de beber vino.
O eso dicen al menos los registros históricos. Pues que sepáis que ya este papa en la Navidad del año 1499, para certificar el año jubileo 1500, utilizó un martillo con el que había que golpear 3 veces la puerta sellada para derribarla. Y eso sí, al menos Alejandro VI parece que utilizó un martillo normal, pero se podía ir a más. Y aquí vino el Papa Julio III para decir: sujétame el cubata, que esto se puede mejorar. O sujétame la hostia, perdón. Y es que aunque ya desde 1525 se utilizaba un martillo de oro, como os decía, vino Julio III y dobló la jugada. Y es que mandó ornamentar un martillo de una manera espectacular, y es que claro, necesitaba un buen par de hostias precisamente para poder abrir esta puerta. Y qué mejor que con esta preciosidad de aquí, con este pedazo de martillo que veis, con el que Julio III abría la puerta santa de la Basílica de San Pedro a golpes. De hecho, este es el martillo más antiguo que se conserva de este rito ceremonial. Y como os digo, lo utilizó Julio III en el año 1550, justo al inicio de su papado. Y es precisamente este que veis aquí a la derecha, donde todavía se conservan varios de estos artilugios. Como os digo, este es el más antiguo, pero también veréis algunas de las otras palas precisamente con las que luego se sellaba la puerta, ya que durante el año de jubileo, al final, hay que volver a cerrarla. Lo único que, como comprobaréis a continuación, los papas han ido a menos con el paso de los siglos. Y es que debido a un cierto incidente, la rotura de la puerta santa, se hace con anterioridad, como unos 3 meses antes. De hecho, este año se ha hecho en diciembre de 2024. Y es que esto se debe a que el Papa Pablo VI sufrió una lesión después de golpear con 3 veces el martillo en la puerta y al demolerla, y es que se cayeron varios escombros que le lesionaron durante un tiempito. De hecho, ahora esta última vez, como veis por esta imagen, no ha sido ni siquiera el propio Papa Francisco el que ha tenido que hacer la rotura de la puerta, ya que no se encontraba en una buena situación. Con lo que todo quedó reducido a que posteriormente, el día 5 de enero de 2025, diera inicio al año jubileo, abriendo a mano, eso sí, mediante la silla de ruedas con la que va, a las puertas de la Santa Basílica de San Pedro. Así que, como podéis ver, a lo largo de la historia, la geología y la iglesia han estado bastante de la mano. Como de costumbre, si os ha gustado este vídeo y estas curiosidades de la geología y de la iglesia, le podéis dar un like, un me gusta y comentarnos qué otro tipo de curiosidades os gustaría saber de la geología con respecto a otros medios, ya que ya sabéis que procuramos hablar un poquito de hacer divulgación científica de la geología a lo largo de la cultura, del manga, anime, películas, curiosidades, actualidad y un poquito de todos. Y si no, recordad que nada es verdad y todo está permitido.